Era una fresca mañana de octubre cuando mis amigos y yo decidimos embarcarnos en un viaje por carretera por el corazón de los Montes Apalaches. Nuestro destino, una acogedora cabaña escondida en las escarpadas colinas de Virginia Occidental, donde planeamos celebrar Halloween en un inquietante aislamiento. Las colinas y los espesos bosques eran cautivadores, sus ardientes tonos otoñales cubrían el paisaje con un tapiz de dorados, rojos y naranjas. La aventura prometía una combinación perfecta de sustos emocionantes y la impresionante belleza de la naturaleza. Mientras navegábamos por los caminos sinuosos, los densos bosques parecían invadirnos, proyectando sombras espeluznantes que bailaban amenazadoramente sobre el parabrisas. Aunque todavía era de mañana, un siniestro escalofrío flotaba en el aire y no pude evitar sentir una creciente inquietud. Sin embargo, éramos viajeros experimentados y descartamos nuestra sensación colectiva de temor como un mero truco de nuestra imaginación hiperactiva. Todo cambió cuando llegamos a un tramo desolado de la Ruta 219, a kilómetros de la civilización. Una lista de reproducción de terror clásica sonó a todo volumen en nuestros parlantes, creando el ambiente para nuestra aventura de Halloween. Mientras nos acercábamos a una gasolinera en ruinas, cuyo cartel oxidado crujía con el viento, una sensación siniestra se instaló en la boca de mi estómago. Decidimos parar para cargar gasolina y refrigerios antes de nuestro último empujón hacia la cabaña. La gasolinera estaba inquietantemente silenciosa y una extraña y fría corriente susurraba entre los estantes de bocadillos caducados. La única señal de vida fue un asistente canoso, con los ojos vacíos, que aceptó nuestro pago en silencio. Rápidamente, regresamos a nuestro auto, intercambiando miradas inquietas. De regreso a la carretera, la inquietud se convirtió en pavor cuando noté que un automóvil peculiar nos seguía. Era un sedán viejo y destartalado, cuya pintura descolorida apenas se adhería al metal. A pesar de la multitud de carriles vacíos disponibles para rebasar, el auto permaneció pegado a nuestra cola, aparentemente indiferente a la frustración de nuestro creciente malestar. No tenía matrícula y el conductor estaba oculto por cristales tintados. Aceleré, esperando que el auto me pasara, pero igualó nuestro ritmo con una precisión inquietante. Mis amigos se rieron nerviosamente, atribuyéndolo a una extraña coincidencia o al producto de nuestro espeluznante entorno. Pero yo lo sabía mejor. Había algo profundamente inquietante en la incesante persecución del coche. Pasaron las horas y el siniestro coche no daba señales de ceder. El pánico burbujeaba dentro de mí mientras navegábamos por los traicioneros caminos de montaña. Mis amigos intercambiaron miradas preocupadas cuando finalmente llegamos a nuestro destino, la cabaña ubicada en lo profundo de una cañada sombría. Con alivio, salimos del auto y desempacamos apresuradamente. Pero el sonido del motor del coche, todavía en ralentí justo más allá de la línea de árboles, me provocó un escalofrío. Vimos con horror cómo el misterioso coche permanecía, un centinela silencioso en la oscuridad cada vez mayor. Al caer la noche, nuestra inquietud se hizo más profunda. Cerramos todas las puertas y ventanas, empuñando linternas y armas improvisadas. Marcamos al 911, pero nuestros teléfonos celulares no tenían señal en esta área remota. La única opción era agacharse y esperar. Oímos ruidos extraños afuera, crujir de hojas, ramitas quebradas y murmullos de voces. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que alguien, o algo, se estaba acercando. Nos acurrucamos con miedo, susurrando frenéticamente palabras tranquilizadoras y orando pidiendo ayuda. Las horas pasaron como una eternidad agonizante y los ruidos espeluznantes del exterior se hicieron más fuertes. Parecía como si el mismo bosque estuviera conspirando contra nosotros, ocultando cualquier presencia malévola que acechara en su interior. Nuestra situación se volvió desesperada cuando contemplamos aventurarnos en el bosque para escapar de nuestro implacable perseguidor. Justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, el débil, pero inconfundible aullido de las sirenas atravesó la noche. Luces rojas y azules parpadearon entre los árboles cuando un coche patrulla se detuvo en la cabaña.
Los agentes de policía irrumpieron con las armas en la mano y rodearon nuestro santuario asediado. El misterioso coche y sus ocupantes habían desaparecido sin dejar rastro. Los oficiales nos aseguraron que estábamos a salvo, aunque no pudieron ofrecer ninguna explicación por la incesante persecución. Nos escoltaron hasta un lugar seguro y su presencia vigilante sofocó nuestros temores. Hasta el día de hoy, no tenemos respuestas, solo preguntas inquietantes. ¿Cuál era la intención de los perseguidores del coche destrozado? ¿Qué fuerza malévola nos acechó a través de los Apalaches esa fatídica noche de Halloween? Las montañas Apalaches, que alguna vez fueron un símbolo de belleza natural, se habían convertido en un lugar de misterio sin resolver y terror implacable, grabando para siempre el recuerdo de nuestra terrible experiencia en nuestras almas. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Era una típica tarde abrasadora de verano en Arizona mientras navegaba por la interminable cinta de asfalto que era la Ruta 66. El sol pintaba el vasto paisaje desértico en tonos de naranja intenso y carmesí intenso, reflejando el calor que irradiaba a través del parabrisas de mi auto. La única compañía que tenía era el monótono zumbido del motor y el ritmo rítmico de mi lista de reproducción de rock clásico favorita. Como viajero experimentado, había atravesado este tramo de carretera muchas veces antes y cada viaje revelaba nuevas historias grabadas en la tierra quemada. Pero nada podría haberme preparado para el escalofriante encuentro que me esperaba en aquel camino desolado. Mi confiable auto se había convertido en mi confidente, sus desgastados asientos me acunaron a través de innumerables aventuras. Pero a medida que me acercaba a una sección remota y espeluznante de la Ruta 66, una inquietud desconcertante se instaló en mi pecho. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Mi lista de reproducción se desvaneció en un silencio inquietante cuando lo vi, un auto solitario abandonado al costado de la carretera. Era un viejo sedán decrépito, maltratado y magullado por los implacables elementos del desierto de Arizona. Mi primer instinto fue descartarlo como un vehículo más abandonado, algo común en este tramo de la carretera. Pero lo que me llamó la atención fue la mancha carmesí que estropeaba las ventanas, un vívido contraste con los duros tonos del desierto. Un escalofrío recorrió mi espalda y no pude apartar la mirada. Las salpicaduras parecían casi artísticas en su brutalidad, como una obra maestra grotesca grabada en sangre. El pánico se apoderó de mí, ya que no podía comprender lo que había sucedido dentro de ese auto abandonado. Mi corazón se aceleró, instándome a huir de esta escena de pesadilla y continuar mi viaje. Pero la curiosidad me mantuvo cautiva. De mala gana, me detuve y el crujido de la grava bajo mis neumáticos resonó siniestramente en el silencio. Me acerqué al coche abandonado con cautela, cada paso que daba estaba cargado de aprensión. Miré dentro y el aliento se me cortó en la garganta. El interior era un cuadro macabro de caos y terror. Había cristales rotos esparcidos por los asientos y el suelo, brillando bajo el implacable sol. La tapicería rota y empapada de sangre hablaba de violencia y el inquietante aroma del hierro flotaba en el aire sofocante. El pánico y la confusión brotaron dentro de mí mientras escaneaba los alrededores, buscando alguna pista para explicar los horrores que habían ocurrido aquí. Algunos objetos yacían esparcidos por el interior, cada uno susurrando una historia siniestra. El andrajoso animal de peluche de un niño yacía tirado en el asiento trasero, con sus ojos antes brillantes, ahora nublados por el polvo y la suciedad. Un teléfono maltrecho y olvidado yacía en el asiento del pasajero, con la pantalla destrozada y manchada de sangre. Mi mente corría con posibilidades aterradoras. ¿Había habido un terrible accidente? ¿Un enfrentamiento violento? Busqué mi teléfono, desesperada por pedir ayuda. Pero para mi consternación, no había señal. Estaba completamente sola en este lugar abandonado, rodeada de los secretos del desierto. Mientras estaba allí, con el pánico creciendo dentro de mí, como una marea implacable, lo escuché,
un gemido distante e inquietante como el llanto triste de un alma perdida. Llevaba el cálido viento del desierto, helándome hasta la médula. El miedo corrió por mis venas, instándome a retirarme a la seguridad de mi auto y alejarme rápidamente de este cuadro de pesadilla. Pero entonces la curiosidad, esa compañera implacable e insidiosa, venció mi miedo. Necesitaba saber la verdad, descubrir el misterio de este coche abandonado. Quizás podría encontrar respuestas o al menos alguna apariencia de cierre para cualquier alma desafortunada que hubiera encontrado su destino aquí. Con manos temblorosas, alcancé la puerta del lado del conductor del auto, dudando solo por un momento antes de abrirla. El interior era sofocante y el hedor a descomposición flotaba en el aire. Me atreví a mirar dentro de la guantera, revelando una billetera y una fotografía familiar descolorida, una instantánea de tiempos más felices que ahora parecía una cruel burla de la inocencia. El llanto se hizo más fuerte, más cercano, y el miedo se apoderó de mi corazón mientras seguía el sonido. Me llevó a una cresta cercana, donde una cruz solitaria contrastaba marcadamente con el paisaje árido. Un monumento improvisado, adornado con flores marchitas y recuerdos descoloridos, marcó el lugar de descanso final de los ocupantes del automóvil. Cuando el sol comenzó a descender detrás de las montañas distantes, proyectando largas y espeluznantes sombras sobre el desierto, supe que había descubierto una tragedia, una historia inquietante que permanecería conmigo para siempre. Lo que había sucedido aquí, en este tramo abandonado de la Ruta 66, sería para siempre un enigma manchado de sangre, un recordatorio aterrador de los misterios que acechan en el corazón del desierto. Con el corazón apesadumbrado, regresé a mi auto y continué mi viaje, atormentado por el escalofriante encuentro en esa carretera desolada. Los misterios del desierto de Arizona quedarían grabados para siempre en mi memoria, un recordatorio de que incluso en los lugares más aislados e implacables, el pasado tiene una manera de dejar su huella, una mancha carmesí en el alma de la tierra. Era una noche sin luna y la única fuente de luz era el parpadeo ocasional de los faros de mi coche que atravesaban la oscuridad. Estaba navegando por el tramo desolado de la Ruta 666 en Nuevo México, un lugar conocido por sus historias espeluznantes y sus carreteras abandonadas. Nunca creí en esas historias, pero esa noche lo cambiaría todo. Había estado conduciendo durante horas, con los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. La carretera parecía extenderse hasta el infinito, una interminable cinta de asfalto rodeada por un océano de negrura como la tinta. El silencio dentro del auto era opresivo y mi propia respiración se sentía ensordecedora. Mientras conducía por la carretera vacía, mi mente vagaba. Pensé en los kilómetros que había recorrido y en los kilómetros que me quedaban por recorrer. Pensé en el motel en el que me alojaría una vez que llegara a Albuquerque. El letrero de neón de vacante era un rayo de esperanza en mis ojos cansados. Fue entonces cuando sucedió. Un golpe ensordecedor resonó en todo el auto, lo que me hizo saltar en mi asiento. Mi corazón se aceleró y mi agarre en el volante se apretó instintivamente. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver los restos de lo que había golpeado. Pero allí no había nada, solo la interminable y vacía carretera que se perdía en la oscuridad. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga de la carretera. Tal vez un pedazo de escombros había golpeado el auto, o una llanta se había reventado debajo de mí. Pero mientras seguía conduciendo, el ruido sordo resonó en mi mente, negándose a ser ignorado. Los minutos se convirtieron en millas y la sensación de inquietud aumentó. No fue el golpe en sí lo que me persiguió, era el sentimiento que lo acompañaba, la sensación de ser observado. No podía deshacerme de la extraña idea de que ojos invisibles estaban fijos en mí, su mirada taladrando mi alma. Extendí la mano y subí el volumen de la radio, esperando que la música ahogara mi miedo irracional. Pero cuando las melodías familiares llenaron el auto, lo sentí, una presencia, sutil pero innegable. Era como si alguien, o algo, estuviera ocupando el asiento vacío a mi lado.
Se me cortó el aliento en la garganta mientras giraba cautelosamente la cabeza hacia la derecha. El asiento del pasajero estaba vacío, pero aún persistía la sensación de la presencia de otra persona. Un sudor frío brotó de mi frente mientras miraba la carretera una vez más. La música ahora era una sinfonía disonante para mis nervios tensos. Los golpes en el techo volvieron a sonar, esta vez más fuertes, como si exigieran mi atención. El pánico corrió por mis venas y escudriñé el camino en busca de cualquier señal de salvación, una gasolinera, un restaurante, cualquier cosa. Pero la carretera permaneció implacablemente vacía, rodeada por un mar de oscuridad. En un ataque de desesperación, tomé mi teléfono celular con la intención de pedir ayuda. Pero la pantalla permaneció obstinadamente negra y no se encontró ninguna señal. Mi pulso se aceleró y mi mente se aceleró con posibilidades aterradoras. ¿Qué había ahí afuera en la noche, en el techo de mi auto, y por qué me observaba? Con manos temblorosas, ajusté el espejo retrovisor una vez más, rezando por una explicación racional. Mi reflejo me devolvió la mirada, con los ojos muy abiertos y aterrorizado, pero el asiento trasero estaba vacío. No había nadie allí, no había ninguna razón lógica para mi creciente sensación de temor. Los golpes en el techo persistieron, cada sonido más discordante que el anterior. Era como si lo que fuera que acechaba arriba estuviera tratando de abrirse camino hacia el interior para unirse a mí en el auto. No pude soportarlo más. En un intento desesperado por escapar del miedo implacable, pisé el acelerador y mi corazón latía con fuerza al ritmo del rugido del motor. Los kilómetros pasaron volando en una mancha de asfalto y faros, los golpes en el techo se desvanecieron en la distancia. Cuando las primeras luces tenues del amanecer aparecieron en el horizonte, finalmente llegué a Albuquerque, con las manos temblorosas y los nervios a flor de piel. Me registré en el motel, exhausto y conmocionado, con los acontecimientos de esa noche grabados para siempre en mi memoria. Nunca descubrí el origen de los golpes en el techo ni la sensación de ser observado. Algunos dirían que fue un truco de la mente, una manifestación de agotamiento y aislamiento. Pero sé lo que sentí esa noche, la presencia escalofriante que acompañó los ecos de los golpes en la Ruta 666 en Nuevo México, una presencia que desafió toda explicación y me dejó con un miedo profundo y permanente a la carretera. Era una tarde calurosa y pegajosa en Florida, de esas que se pegan a la piel y hacen que el aire se sienta espeso. Había estado en la carretera durante horas, persiguiendo la promesa de aventuras a lo largo de las interminables carreteras que cruzaban el estado. El aire acondicionado de mi auto estaba a máxima potencia, pero no parecía rival para el implacable calor de Florida. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, me di cuenta de que era hora de repostar combustible tanto para mi coche como para mí. Salí de la autopista y entré en una pequeña gasolinera deteriorada por la intemperie situada en el cruce de dos caminos solitarios. Un letrero de neón parpadeante encima de las bombas lo declaraba como Jerry's Oasis. Estacioné mi auto en uno de los surtidores vacíos y salí, estirando mis músculos doloridos. La gasolinera parecía haber visto días mejores, con pintura descolorida y un claro aire de abandono. Mientras alcanzaba la boquilla, un hombre mayor salió arrastrando los pies de detrás del mostrador, con los ojos cansados pero agudos. «Buenas noches, extraño», dijo con voz áspera, su voz teñida de un acento que no pude identificar. Su etiqueta con su nombre decía Jerry. «Buenas noches», respondí, ofreciéndole una sonrisa cansada. «Estoy de paso, intentando llegar a Miami mañana». Los ojos de Jerry se clavaron en los míos y se inclinó más cerca, su rostro curtido lleno de una extraña mezcla de preocupación y advertencia. «Escucha, hijo», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «No conviene tomar esa autopista de noche. No en una noche como esta». Fruncí el ceño, intrigada por sus crípticas palabras. «¿Qué le pasa a la carretera?». Miró a su alrededor, como si buscara oídos curiosos.
Dicen que en ese camino suceden cosas raras cuando la luna está alta, murmuró con la voz temblorosa. Hay personas que desaparecen y nunca más se las vuelve a ver. Otros regresan, pero nunca son los mismos. Levanté una ceja, escépticamente divertida. ¿Estás diciendo que está embrujado o algo así? Los ojos de Jarrett se entrecerraron y sacudió la cabeza lentamente. No, no son los fantasmas los que te tienen que preocupar. Es algo más, algo que no pertenece a este mundo. A pesar de mi escepticismo, un escalofrío recorrió mi espalda. La convicción de Jarrett era palpable y sus palabras tenían un peso inquietante. Aún así, no podía permitir que las supersticiones de un viejo empleado de gasolinera dictaran mi ruta. Gracias por la advertencia, dije con una sonrisa, tratando de aliviar la tensión que se había instalado entre nosotros. Pero me arriesgaré. Nunca he sido de los que creen en historias de fantasmas. La mirada de Jarrett sostuvo la mía por un momento más, luego suspiró, como si se resignara a mi decisión. Bueno, es tu vida, hijo. Solo recuerda, te lo advertí. Con eso, terminé de cargar combustible en mi auto y entré para tomar algunos bocadillos para el camino. La tienda estaba poco iluminada, los estantes medio vacíos y el aire estaba cargado con el olor a polvo y antigüedad. Mientras me acercaba al mostrador con mis compras, no pude evitar mirar por la ventana hacia la autopista que había más allá. Jerry tenía razón en una cosa, la luna estaba alta y llena esa noche, proyectando un brillo inquietante sobre el paisaje. Pero no iba a dejar que la superstición dictara mis decisiones. Pagué mis bocadillos y regresé a mi auto, decidido a demostrar que no había nada que temer en esta carretera desolada. Cuando me incorporé a la autopista, el paisaje a mi alrededor se volvió más oscuro y desolado. Los altos e imponentes árboles que bordeaban el camino parecían extenderse hacia mí, con sus ramas retorcidas y retorcidas como dedos esqueléticos. El único sonido era el zumbido de mis neumáticos sobre el asfalto, una melodía inquietante que resonaba en el silencio. Seguí conduciendo, los minutos se convirtieron en millas, con los ojos fijos en el camino que tenía por delante. Pero a medida que pasaban las horas y la luna ascendía en el cielo, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Era como si el mismo aire a mi alrededor se hubiera vuelto pesado con presentimientos y una sensación persistente de ser observado carcomía mi mente. Sacudí la cabeza, tratando de disipar el miedo irracional que se había apoderado de mí. No había nada que temer en esta carretera, me recordé. Era solo la superstición de un anciano, nada más. Pero entonces lo vi, un destello de movimiento en los árboles a mi izquierda, algo que se movía entre las sombras. Mi corazón dio un vuelco mientras me esforzaba por ver, pero no había nada allí, solo la opresiva oscuridad del bosque. Aceleré, con el pie pesado sobre el pedal del acelerador, desesperada por poner distancia entre mí y lo que había estado acechando entre los árboles. Pero la sensación de ser observado solo se intensificó y no podía evitar la sensación de que algo me estaba siguiendo, más allá del alcance de mis faros. A medida que pasaban los kilómetros, comencé a dudar de mi decisión de ignorar la advertencia de Jarrett. La carretera parecía extenderse eternamente, un camino interminable a través de un paisaje de pesadilla. La luna colgaba sobre mi cabeza, arrojando un brillo de otro mundo sobre la carretera, y no podía evitar la sensación de que estaba conduciendo directamente hacia lo desconocido. Entonces, justo cuando pensaba que no podía soportar más la tensión, la carretera finalmente se fusionó con una carretera más familiar. La luz de la luna retrocedió y los árboles que bordeaban la carretera dieron paso a farolas y edificios. Dejé escapar un suspiro de alivio, el miedo que se había apoderado de mí lentamente comenzó a desvanecerse. Mientras continuaba mi viaje, no pude evitar preguntarme qué había querido decir Jarrett con su advertencia. Quizás era solo un cuento, una forma de pasar el tiempo durante las largas y solitarias noches en la gasolinera. O tal vez había algo de verdad en sus palabras, algún oscuro secreto acechando en esa desolada carretera. Una cosa era segura, no tenía intención de averiguarlo.
El recuerdo de esa noche permanecería conmigo, un escalofriante recordatorio de que, a veces, es mejor prestar atención a las advertencias de aquellos que conocen la tierra mejor que tú. Se suponía que iba a ser la aventura familiar definitiva, un viaje por carretera a través del país por el corazón de Estados Unidos. Mi esposa Sarah, nuestros 2 hijos, Lily y Jack, y yo pasamos meses planeando este viaje. Trazamos nuestra ruta, empacamos nuestra confiable minivan y partimos de nuestra casa en Chicago en una cálida mañana de septiembre. El camino abierto se extendía, ante nosotros, una vasta franja de autopista que parecía prometer infinitas posibilidades. Cantamos melodías de rock clásico, tocamos innumerables rondas de aspa y nos maravillamos ante los paisajes cambiantes a medida que nos aventurábamos hacia el oeste. Nuestro viaje ha sido fantástico hasta ahora. Exploramos las vibrantes calles de Nueva Orleans, caminamos por los impresionantes senderos del Gran Cañón y tomamos el sol en la costa de California. Pero cuando cruzamos la frontera hacia Montana, las cosas tomaron un giro inquietante. Nuestro plan era pasar unos días acampando en la prístina naturaleza de Montana, rodeados por la belleza escarpada de las montañas rocosas. Elegimos un lugar remoto en el mapa, lejos de las multitudes, donde realmente podíamos sumergirnos en la naturaleza. No sabíamos que nuestra aventura estaba a punto de tomar un giro escalofriante e inexplicable. Comenzó con una sutil inquietud que se apoderó de nosotros cuando dejamos la carretera principal y nos adentramos más en la naturaleza salvaje de Montana. Los imponentes pinos se acercaron a nuestro alrededor, proyectando dedos largos y sombríos que parecían extenderse hacia nuestra minivan. El denso bosque se tragó el camino y la señal del GPS parpadeó y se desvaneció. Deberíamos haber traído un mapa de papel, murmuró Sarah, con la voz teñida de ansiedad. Me reí entre dientes, tratando de disipar la creciente tensión. No te preocupes, nena. Tenemos esto. Estamos fuera de lo común por un tiempo. Pero a medida que pasaban los kilómetros, nuestra inquietud no hizo más que profundizarse. El bosque parecía volverse más denso, los árboles más altos e imponentes. El aire se hizo pesado por el silencio, roto solo por el ocasional susurro de las hojas o el lejano grito de un pájaro. Fue entonces cuando notamos el primer suceso extraño. Fue sutil, al principio, una sensación de ser observado que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Miré a Sarah, que ahora se agarraba al reposabrazos con una intensidad que le ponía los nudillos blancos. ¿Alguien más siente eso?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Lily y Jack intercambiaron miradas nerviosas desde el asiento trasero, sus rostros jóvenes reflejaban preocupación. Sí, dijo Lily, con la voz temblorosa. Es como si no estuviéramos solos aquí. Intenté deshacerme de esa sensación y atribuirla al aislamiento de la naturaleza de Montana. Pero luego vino el segundo evento inexplicable, una serie de extraños símbolos grabados en los troncos de los árboles que bordeaban el camino. No se parecían a nada que hubiera visto antes, una extraña combinación de espirales y ángulos que parecían desafiar cualquier explicación lógica. ¿Qué crees que son esos?, preguntó Sarah, con la voz temblorosa. Reduje la velocidad de la minivan y mis ojos escanearon el bosque que nos rodeaba. Los símbolos parecieron surgir de la nada, como si hubieran sido tallados en los árboles por una mano invisible. No tengo idea, admití, mi inquietud crecía a cada segundo. Continuamos por el camino sinuoso, los símbolos aparecían con más frecuencia a medida que avanzábamos. Era como si nos estuvieran llevando a alguna parte, guiándonos hacia lo más profundo del corazón del bosque. Luego, al doblar una curva en el camino, lo vimos, un enorme claro en el bosque, bañado por la espeluznante luz del sol poniente. En el centro del claro había un círculo de enormes piedras, cada una cubierta con los mismos símbolos misteriosos que ahora parecían brillar con una luz de otro mundo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras estacionaba la minivan en el borde del claro, nuestros faros proyectaban largas sombras sobre las piedras antiguas.
Salimos del vehículo y nuestro aliento era visible en el aire fresco de Montana. ¿Qué es este lugar?, susurró Jake, su voz llena de asombro y miedo. No tenía respuestas, solo una profunda sensación de presentimiento que se apoderó de mí como una pesada manta. A medida que nos acercábamos al círculo de piedras, un viento helado sopló a través del claro, llevando consigo el sonido distante de tambores y voces que cantaban. Los pelos de la nuca se me erizaron cuando llegamos a las piedras, cuyas superficies estaban frías al tacto. Tracé uno de los símbolos con mi dedo, la sensación envió una sacudida de miedo a través de mí. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sarah, con la voz temblorosa. Pero cuando nos dimos vuelta para irnos, nos encontramos con una vista que nos congeló en seco. Figuras emergieron de las sombras del bosque circundante, con sus rostros ocultos bajo capas con capucha. Se movían con una gracia inquietante y sincronizada, con pasos lentos y deliberados. «¿Quién eres?», grité, mi voz temblaba. Las figuras no respondieron. En cambio, continuaron su lento acercamiento, sus movimientos volviéndose más amenazadores a cada segundo. Sin decir una palabra, nos dimos vuelta y huimos de regreso a la minivan, nuestros corazones latían con un miedo primario. Cuando encendí el motor, miré por el espejo retrovisor y vislumbré las figuras, ahora de pie en el borde del claro, con sus cabezas encapuchadas vueltas en nuestra dirección. Nos alejamos a toda velocidad de ese lugar de pesadilla, los símbolos y las figuras se desvanecieron en la distancia mientras dejamos atrás el desierto de Montana. Fue un viaje que ninguno de nosotros olvidaría jamás, un escalofriante recordatorio de que hay misterios en este mundo que es mejor dejar sin resolver.